Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta llamado Isaías, que escribe este libro, nos revela la personalidad del siervo del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y además revela la condición de las personas. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel entonces? Era que el pueblo de Dios se había apartado de él, siguiendo sus propios caminos. Esto es, siguió sus propias reglas y olvidó las de Dios. Había corrupción política, egoísmo, depravación moral, injusticia social, etc. En el capítulo 1, verso 2 del mismo libro, habla Dios y revela sus pensamientos. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y en el capítulo 39, versos 6 y 7, Dios les advierte: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán enviados en el palacio del rey de Babilonia. Estas palabras ocurrirían literalmente. ¿Por qué es necesario saber esto? Lo que aquí se nos enseña de que lo que hagamos hoy nos afectará en el futuro. Ignorar a Dios, no hacer caso de seguir los mandamientos del Señor y vivir como uno quiere, escogiendo nuestro propio camino, tarde o temprano traerá consecuencias no agradables. Si usted lee toda la Biblia, se dará cuenta de que el hombre apartado de Dios ha fracasado en poder guiar su propia vida. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 25, dice: Ustedes eran como ovejas descarriadas. Descarriarse aquí significa alejarse de la seguridad, de la verdad, estar engañado o estar perdido. Y la comparación que Isaías hace en el capítulo 53, verso 6, dice que somos como ovejas. Esta comparación con las ovejas se nos compara con un animal poco inteligente. En los tiempos de Isaías, la gente bien sabía cuán tontas eran las ovejas. Estas tienen que ser cuidadas con atención del pastor, o si no, se descarrían. En eso sí son listas para descarriarse. Cuando una oveja se sale del redil, se va lejos y no trata de volver al lugar seguro. El hombre se compara igual. Descarriarse es escoger nuestro propio camino usando la inteligencia, el sentido común y algunas veces el consejo de otros, y no buscar la dirección de Dios ni estar obedeciendo la voluntad de Él. Y cuando se sufren las consecuencias, a veces la gente dice que Dios los castigó. Pero si pensamos al menos en dos de los atributos divinos, serían que Dios es bueno y que Dios es amor. Cuando empiezan a pasar cosas malas, que tú consideras malas, en realidad es una forma en que Dios llama tu atención en decirte: perdiste el camino, reflexiona y regresa. De la parábola del hijo pródigo aprendemos que este hijo un día quiso vivir su propia vida a su manera. Cansado de la vida familiar, pidió su herencia y se fue lejos, y dice la escritura que allá se dedicó a vivir, pero equivocadamente, vivió perdidamente. Pero cuando se le acabó el dinero y como consecuencia también los amigos, inició su sufrimiento. Y estando en esa condición, recordó cómo vivió con su padre. Allá no sufría lo que ahora padecía, y tomó una decisión de regresar con su padre. Pero ahora
con una actitud humilde y dispuesto a pedir perdón y a ocupar el último lugar, más bajo. Sin embargo, en lugar de encontrarse con reproches y regaños, su padre, lleno de amor, lo abrazó, lo besó, lo vistió, le devolvió su lugar de hijo y le hizo fiesta. Si tú eres una persona que se ha descarriado o alejado de Dios, es tiempo de volver a Dios. No te rechazará, te perdonará, porque eso fue lo que hiciste. Aquello que hiciste ya fue pagado en la cruz. Por eso en este versículo dice, mas Jehová cargó en él, o sea en Cristo, el pecado de todos nosotros. El verso cargar significa pegar o golpear violentamente. La culpa que es nuestra no regresa a golpearnos, sino que lo golpea a Él, a Cristo. O sea que Él cargó con el castigo que requería nuestra culpa. Si tú eres una persona que se ha alejado de Dios o ha vivido lejos de Dios, sería bueno que reflexionaras y tome una decisión. Los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos en que se necesita una fuerza interior capaz de superar los miedos, la angustia que sobrepasa nuestra humanidad. Como el hijo pródigo que entendió que solo en la casa de su padre había paz y seguridad y regresó, así tú. Dios te recibirá en la condición que actualmente estás. Al hijo pródigo que regresó fracasado, pobre, hambriento, y con un discurso: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Discurso que ni siquiera usó. El padre sabía lo que había en su corazón. Un arrepentimiento sincero de lo más profundo de su ser. Reconoció que se había equivocado y que necesitaba la seguridad de su casa con su padre. Muchos piensan que primero deberán hacer cambios en su vida y luego, cuando hayan podido arreglarse, entonces buscarán a Dios. Pero esto es al revés. Primero es buscar a Dios, pedir perdón, decir: me equivoqué, y Él nos ayudará a cambiar aquello que solos nunca podremos hacer. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor te bendiga en este día abundantemente.